Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo súper fácil. Vamos a hacer un proyecto de patchwork nivel principiante. Vamos a hacer este alfiletero con una técnica súper sencilla. El que os enseño en el vídeo es este con tonos azules y el primero que hice fue este con tonos rojos y una puntillita. ¿Os gustan? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción. Necesitamos unas telas que coordinen, un poquito de puntilla opcional y necesitamos guata para rellenar. Y con todo esto vamos a comenzar. Necesitamos el cuadrado de donde partimos, que es un cuadrado que mida 6 por 6 centímetros. Y el resto de las piezas las iremos sacando conforme vayamos planchando el cuadrado. Yo voy a empezar con una rayita, ¿vale? Y lo que hacemos es, ponemos el trocito encima y lo cortamos exactamente igual. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. Lo podemos hacer a 1/4 de pulgada, que es como yo lo voy a hacer, o a patilla del prensatelas o como queramos, ¿vale? Vamos a coser a la máquina y volvemos. Ya hemos cosido todo el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unas marcas aquí en cruz y cortarlo con la tijera. Os voy a enseñar mi caja, que la utilizo muchísimo de print, donde guardo pues, todos los utensilios así de uso más cotidiano. Por ejemplo, la regla. La utilizo un montón, ahora la vamos a utilizar. Y luego tengo las pinzas, el descosedor, abajo tengo las tijeras, los alfileres. Ahora vamos a utilizar lo que es la regla. Hacemos una marca así y otra así, justo cruzadita. Y ahora lo que hacemos es abrirlo. Y lo llevamos hasta el final. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es plancharlo. Ya tenemos el siguiente cuadro. Ahora lo que vamos a hacer es poner el siguiente. Yo, por ejemplo, voy a poner esta de aquí. Y simplemente la ponemos encima. Y la vamos a coser a 1/4 de pulgada de esta. Y luego ya quitamos el exceso o se lo podemos quitar ya, eso como veamos, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos la segunda. Repetimos la operación que hemos hecho antes, que es buscar justo aquí el centro. De lado a lado. Y de lado a lado. Y lo recortamos. Lo despegamos un poquito. Y ya tendríamos el siguiente cuadro. Lo planchamos así, muy bien. Ya tenemos el segundo cuadro. Vamos a por el tercero. Y esta vez le voy a poner un bichí así. Un poquito más grande. Simplemente lo ponemos encima. Lo recortamos si queremos un poquito, para no llevar tanta tela. Y lo vamos a pasar a 1/4 de pulgada o a patilla o como queramos. Vamos a hacer el recuadro. Vamos a la máquina y volvemos.
Muy bien, pues ya tenemos este también. Vamos a marcar y a recortar. Y ya iríamos, este sería ya el último. Este último lo vamos a cuadrar un poco, ¿vale? Porque se nos puede haber ido en alguna parte y vamos a cuadrarlo un pelín. Bueno, pues ya estamos con la pieza de atrás, que lo que vamos a hacer es simplemente la encaramos así, lo vamos a preparar para la máquina. En esta ocasión hay que dejar una aberturita, vamos a dejar una aberturita para dar la vuelta y para rellenar. Muy bien, pues vamos a pasar un pespunte a todo el contorno y volvemos. Muy bien, ahora le vamos a dar la vuelta y a rellenar. Ahora vamos a cerrar esto a puntada invisible. ¿Veis la diferencia? Este le hemos hecho, a este le hemos puesto más cuadros, le hemos puesto un cuadro más. Y a este le hemos puesto un cuadro menos, ¿veis? Pero le hemos puesto una puntillita alrededor, que queda muy mono también, es otro estilo. Es súper resultón y súper rápido, es que no tardáis nada. Pero parece que tenga muchísimo más trabajo de lo que tiene. Y ya lo tenemos terminado. Me parece un proyecto ideal para principiantes, porque aunque estés empezando, puedes tener algo resultón. Un trabajo que podemos tener hecho en 45 minutos. Si os ha gustado este proyecto, suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!